Hermanos, yo les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Versículos 1 al 8. Salmo capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Amén. Los títulos de los salmos, hermanos, amigos, son parte del texto canónico de la Biblia hebrea, que significa que son parte del texto inspirado de la Biblia. No es algo agregado que se añadió después, como las divisiones de los capítulos o de los versículos. Y podemos probar esto. Me gustaría que todos nosotros podamos entender cómo es que esto podemos comprobar de que fueron palabras de Dios. No solamente lo podemos comprobar por medio de los manuscritos antiguos, sino también lo podemos hacer tomando el ejemplo de Cristo y también de los apóstoles, porque ellos hablan de quién escribió algunos salmos basado en lo que dicen los títulos. Por ejemplo, rápidamente, hermanos, acompáñenme al Salmo 110. Fíjese por favor el Salmo 110. Salmo 110. Y mire lo que dice el versículo 1. Mire arriba, un poquito antes de comenzar el Salmo. Mire lo que dice, Salmo 110, versículo 1. Dice, Salmo de David, y luego dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, acompáñenme por favor a Marcos, capítulo 12, versículo 36. Marcos, capítulo 12, versículo 36. Dice el texto, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como pueden ver, Cristo dijo que estas eran palabras de David. Ahora, ¿por qué dijo esto? ¿Porque así lo decía la tradición? No, mis hermanos. Ahora, ¿es verdad que David no escribió todos los salmos? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la base de la declaración de Jesús? Pues la base de la declaración de Jesús es que Cristo se estaba refiriendo al título del Salmo 110. Y el título del Salmo 110 dice, Salmo de David. Y hay otros más ejemplos, hermanos, de cómo los apóstoles también hicieron lo mismo. Cómo ellos asignaron la autoría de un salmo a una persona. Normalmente David, basado en el título del salmo. Y por tanto, hermanos, esto certifica y demuestra que este título que vemos aquí son inspirados por Dios. Entonces,
necesitamos, hermanos, incluir los títulos en nuestra lectura de los salmos y en nuestros estudios de los salmos, porque son inspirados por Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, en muchos casos, hermanos, como aquí en el Salmo 3, estos títulos nos dicen el contexto del Salmo, nos dice el contexto de su historia, algo que nos ayuda a entender el Salmo de mejor manera. Vamos a verlo con más detalle en un momento, pero leamos otra vez el título del Salmo, hermanos. Salmo 3. Dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Entonces, lo que vamos a estudiar en este Salmo es en cuanto a los adversarios del cristiano y la confianza que podemos tener en Dios y su salvación. Que, mis queridos hermanos y amigos, no es algo teórico, no es un tema sobre el cual David escribió sin saber lo que estaba diciendo, porque nunca había sufrido eso, para nada. David sabía de lo que hablaba, no estaba enseñando verdades teóricas, sino de su experiencia de probar su confianza en Dios en medio de tiempos terribles. Entonces, esto es un salmo o un cántico de lamento, que significa que el salmista David está lamentado a Dios, clamando a Dios por ayuda en medio de gran tribulación. El salmo empieza hablando de un problema. David clama a Dios debido a lo que estaba sufriendo. Y de paso, les digo esto porque en cierto sentido los salmos se podrían resumir así: el alma del cristiano clamando a Dios. El alma del cristiano clamando a su Dios. Es una manera en la cual el libro de los Salmos se podría resumir. Entonces, hermanos, en este Salmo lo vamos a ver de manera muy clara. David aquí está lamentándose a Dios y clamando a Dios por ayuda en medio de grandes tribulaciones. Por eso esto es un salmo, hermanos, que nos ayuda mucho. Así como todos los salmos de lamento que en su momento estudiaremos. Porque nosotros, hermanos, también somos perseguidos, pasamos por problemas, sufrimos mucho y necesitamos reconocer que es correcto orar y clamar a Dios en medio de nuestras tribulaciones. Y después, descansar en la confianza que tenemos en nuestro Dios y su salvación. Hermanos, amigos, quiero que aprendamos hoy, por medio de este salmo, el Salmo 3, que como cristianos, cuando somos atacados y desanimados por los enemigos de Dios, necesitamos orar a Él con confianza y después descansar en su salvación. Eso es lo que me propongo demostrar en esta predicación. Es por eso que he titulado este mensaje, así como ustedes pueden ver en su bosquejo: Cántico a Dios cuando los adversarios son muchos. Y bajo ese título quiero decir 3 puntos. Lo vamos a separar con 3 puntos. En primer lugar, en los versículos 1 al 2 veremos los adversarios del cristiano. En los versículos 3 al 6 veremos la confianza del cristiano. En los versículos 7 al 8 veremos la salvación del cristiano. Luego diré unas aplicaciones y luego una conclusión. Vamos a pedir que el Señor nos guíe, hermanos, a cada uno de nosotros. Amén. Señor, te queremos rogar que tú nos enseñes a cantar. Y para aquello, Padre, tú nos has dado los salmos. Señor, te queremos rogar que tú nos bendigas al poder estudiar este salmo y tomarlo con toda la libertad que tú nos das, para entonces orar, cantar, clamar bajo tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús, háblanos. Amén. Amén. Cántico a Dios cuando los adversarios son muchos. En primer lugar, hermanos, vamos a considerar el primer punto: los adversarios del cristiano. Empezamos con el título, ¿no es cierto? Porque nos dice el contexto en el cual fue escrito este salmo. Nos habla de la historia. Dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Encontramos esta historia, hermanos, en 2 de Samuel,
capítulo 15, versículo 13 al 17, así que le pido que vaya buscando allí. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 13 al 17. Vamos a leer estos versículos para entender lo que estaba pasando en la vida de David cuando escribió este salmo. El contexto en segunda de Samuel, capítulo 15, hasta este punto, es que Absalón, el hijo de David, quería ser rey y derrocar a su padre en esa posición. Por eso, él empezó a ganar el favor del pueblo y volver a ellos en contra de David. ¿Y sabe qué sucedió? Comenzó a tener éxito. Porque leemos, empezando en el versículo 13, fíjese, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Como leemos, David fue traicionado por su propio hijo, el gran rey de Israel, el hombre que había ganado tantas batallas con el poder de Dios. Tenía que huir en secreto de su casa, de su ciudad, y esconderse de su propio hijo. Era un momento de gran tribulación para el rey David. Y en medio de esta prueba, en medio de esta tribulación, escribió este salmo. Y leemos empezando el versículo 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Fíjense, hermanos, David estaba acostumbrado a tener adversarios. Desde su juventud había protegido el rebaño de su padre de los leones y de los osos. Después mató a Goliat. Después, cuando estaba en la corte de Saúl, el rey casi lo mata. Y en los años siguientes le persiguió intentando matarle. Después, cuando fue rey, dirigió a la nación de Israel en muchas guerras en contra de otras naciones a su alrededor. David sabía lo que significaba tener adversarios, tener enemigos. Pero ahora no está siendo atacado por una nación extranjera, sino por su propia carne y sangre, por su propio hijo Absalón. Y por eso podemos oír el lamento en sus palabras. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Hermanos, esta expresión es una clara expresión de agotamiento. Él sentía que sus adversarios ya eran demasiado y ahora se está incluyendo su propia familia. David ya no podía más en sí mismo y por eso su alma clamaba a Dios en su lamento. Pero no era solamente que David tenía muchos enemigos o que se habían multiplicado en contra de él, sino que además sus adversarios también estaban intentando desanimarle. Y es por eso que usted lee el versículo 2. Fíjese lo que dice el versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. En esta historia de David y Absalón vemos un poco de este ataque del desánimo de segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. Y por favor, acompáñeme allí, acompáñeme a leer segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. Porque David está ahora huyendo de Absalón, está fuera de Jerusalén, en peligro de su vida. Y leemos de una persona atacando a David verbalmente, intentando desanimarle en medio de su prueba. Mire lo que dice el texto. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de su familia de la casa de Saúl, y cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón.
y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Hermanos, estas eran palabras fuertes y no es lo que David necesitaba en ese momento. No necesitaba ser recordado de sus pecados pasados, porque esto es lo que Simei estaba haciendo, llamándole hombre perverso y sanguinario. Obviamente, hermanos, David no era hombre perverso y sanguinario por haber matado a hombres en la guerra, sino que se refería al adulterio que tuvo con Betsabé y por eso le llamó hombre perverso. Y luego al hecho de que él haya mandado a matar al esposo de Betsabé, Urías, y por eso lo llamó hombre sanguinario. Entonces David está siendo atacado por su propio hijo, tiene que huir por su vida y después es atacado por este hombre que luego le recuerda sus pecados pasados, que básicamente está diciendo a David que merece lo que está recibiendo y que Dios no está con él. Entonces David está pasando por un tiempo increíblemente difícil. Está sufriendo muchos ataques de todos lados. El desánimo de pensar que posiblemente todo esto es debido a sus pecados pasados. Y en su prueba, en su tribulación, él clama a Dios con toda su alma y dice a Dios lo que le está pasando. ¿Te suena familiar? Te hago una pregunta. La razón por la cual muchas veces nos detenemos en nuestras casas porque tenemos miedo de lo que está pasando. ¿No será que muchas veces viene a tu mente los pecados pasados y tú dices, ¿y no será que con los pecados pasados que cometí, puede ser que ahora que yo salga a la calle, Dios me ajusticie? ¿Y te detiene el miedo? Voy a decir que David probablemente sufrió más que nosotros, hermanos, pero lo que pasó en esta historia nos recuerda mucho de lo que pasa en nuestras vidas cristianas también. Nosotros también pasamos por tiempos de tribulación, de gran tribulación, grandes pruebas y muchos ataques. Y cuando esto sucede, tenemos el derecho, hermanos, de clamar con todo el alma a nuestro Dios y decirle lo que está pasando. Él sabe, por supuesto, pero tenemos el ejemplo bíblico, los testimonios de Dios son fieles, de clamar a Dios, lamentar que tenemos adversarios que nos atacan de muchas maneras. A veces son adversarios obvios, ¿no es cierto? Incrédulos que nos atacan y por eso no estamos sorprendidos, pero a veces estos adversarios pueden ser personas que pensábamos que eran nuestros amigos o personas que incluso son nuestra propia familia. Nos atacan espiritualmente, intentan desanimarnos, dicen cosas como, ¿dónde está tu Dios? Dicen cosas como, ¿por qué estás enfermo si sirves a un Dios que sana? ¿Por qué no tienes trabajo si sirves a un Dios que te ama? ¿Por qué no tienes suficiente dinero si sirves a un Dios todopoderoso? ¿Por qué tus hijos no tienen todo lo que quieres darles si sirves a un Dios a quien le pertenece todo? ¿Por qué sigues pecando si eres hijo de Dios? ¿Por qué? No hay salvación para ti en Dios. Estos ataques vienen y, como digo, es suficientemente difícil resistirlo cuando vienen de los vecinos y compañeros de trabajo y amigos. Pero ¿qué pasa si vienen, como en esta historia, de tus propios hijos? O de tu padre, o de tu madre, o de tu hermano, o de tu esposo, o de tu esposa. ¿Qué pasa cuando ellos te atacan con el recuerdo de tus pecados pasados? Como Simei hizo a David, alguien te va a decir, estás recibiendo lo que mereces. ¿Te acuerdas cuando me mentiste? ¿Te acuerdas cuando caíste en tal pecado? ¿Te acuerdas cómo me criaste? Dios no te va a responder en tus problemas porque eres malo y no mereces su ayuda porque eres un gran pecador. Así vienen los ataques, mis queridos hermanos. Hasta nuestra propia carne y sangre nos atacan e intentan desanimarnos y nos recuerdan de nuestros pecados pasados. Esto es lo que le pasó en la historia con David y es lo que también nos pasa a nosotros. Lo bueno, hermanos, es que este salmo no termina en el versículo 2 con el problema y la tribulación y el clamar, sino que sigue adelante en el versículo 3, hablando de la confianza del cristiano, la confianza del Hijo de Dios. Pero antes de que vayamos al versículo 3 y empezar a ver la confianza de David, tenemos, hermanos, que brevemente considerar la palabra que se encuentra al final del versículo 2 y también se encuentra al final del versículo 4 y 8, y es la palabra Selah.
¿Lo ven en la Biblia? Esa palabra, Selah. ¿Qué significa esta palabra? Recuerden, hermanos, que los salmos son poesía. Recuerden que fueron escritos para ser cantados. Los eruditos que han estudiado esta palabra en el hebreo están más o menos de acuerdo que la palabra es una anotación musical para un descanso. Tal vez podemos entenderlo como una anotación para terminar la estrofa del himno y prepararse para empezar la nueva estrofa. También algunos han dicho que la palabra normalmente se usa para que paremos y pensemos en lo que ha sido escrito antes de continuar. En este caso, por ejemplo, en el Salmo 3, la palabra marca entonces una transición entre el lamento de David en cuanto a sus adversarios, que está en los versículos 1 y 2, a la confianza que demostraba en su Dios en los versículos 3 al 8. Entonces, con esto, mis queridos hermanos, tenemos que parar ahora un momento y reconocer esto. Sí, somos atacados también. También somos desanimados, así como David. Pero hay esperanza, hermanos. Y eso es lo que nos lleva entonces al siguiente punto del mensaje. La confianza del cristiano. Vemos, hermanos, que la confianza de David y nuestra confianza también está en Dios. Leamos el versículo 3, fíjense. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, gloria, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Las palabras más habla de un contraste. David está clamando a Dios que debido a la tribulación en su vida, el ataque y el desánimo de sus adversarios, él dice, pero observo algo diferente. Él no se queda lamentándose para siempre, no se queda solamente pensando en lo que está sucediendo mal en su vida, sino que muy pronto fija sus ojos en Dios, reflexiona en quién es su Dios y cómo el Señor está al lado de sus hijos para ayudarles. Y si observan, hermanos, David aquí describe a Dios en tres maneras. En primer lugar, dice que es su escudo alrededor de él. La palabra escudo, en este contexto, mis queridos hermanos, no se refiere a un escudo tipo Capitán América, en el sentido de que relativamente es un escudo pequeño que tú tienes en una mano y un escudo que te puede proteger de ataques frontales y nada más. Fíjense que David habla de que Dios es su escudo, ¿cómo? Alrededor de él. O sea, cuida de los ataques que puedes ver, pero él también cuida de los ataques que tú no puedes ver. Fíjense que David habla de un Dios como escudo alrededor de él. Es decir, que Dios es una protección en los ataques por todos lados, ya sean de amigos, de vecinos, enemigos abiertos o aún familiares. Dios es un escudo completo, una protección plena para sus hijos, para los cristianos. Nos protege de todos lados. En segundo lugar, David también habla de Dios como su gloria. En el versículo 3, esta palabra describe a Dios muchas veces en la Biblia y habla de su poder, habla de su deidad, habla de todo lo que significa ser Dios. Con el Dios glorioso y perfecto y santo y omnipotente y omnisciente y eterno a su lado, David no tenía que temer. Dios era su gloria, era su honor. David podía poner su confianza completamente en él, porque Dios era su honor, su estandarte. Y en tercer lugar dice que Dios era quien levanta su cabeza. La idea aquí es de animar a alguien que está abatido y desanimado. Esta es la imagen de alguien que no está bien. Ha dejado caer su cabeza, se inclina al piso, no ve personas a los ojos, porque no tiene fuerza, no tiene ánimo, no tiene esperanza. Y David dice que Dios es el que levanta nuestras cabezas, porque Él es quien nos justifica de todos nuestros pecados, hermanos. Él es quien nos permite que sigamos, Él no permite que sigamos desanimados y abatidos para siempre, sino que nos levanta con alas como águilas y nos da la fuerza que necesitamos. David experimentó esto de su Dios
en la tribulación con Absalón. Y como vamos a ver, estas descripciones de Dios son para nosotros, hermanos, en nuestras pruebas hoy en día también. Pero David no solamente se enfocó en quién era Dios, sino también su confianza estaba en la respuesta de su Dios en sus oraciones. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová. ¿Y qué dice? Y él me responderá. Dice así. Dice, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Ya hemos visto a David clamando a Dios en los versículos 1 y 2. Y seguro que clamaba mucho más que solamente estas pocas palabras. Pero después de clamar, fíjese en la confianza de David en este versículo. Porque David no dijo que tenía la confianza de que Dios le iba a responder en el futuro a su clamor, a su oración. Sino que dijo, y él me respondió desde su monte santo. O sea, David tenía la certeza de que Dios sí responde. Y lo maravilloso de la respuesta de Dios es que Dios iba a responder por medio de ¿cómo? ¿Qué dice? Desde su monte santo. O sea, lo iba a hacer por medio de esos medios de gracia que Dios había establecido. Por eso David dice, y él me respondió desde su santo monte. Eso significa que la respuesta de Dios a David tenía que ver, hermanos, con el Evangelio. Tenía que ver con su revelación especial. Dios iba a responder a David por medio de la oración. Dios iba a responder a David por medio de la comunión de su pueblo. Y hermanos, así es como Dios responde a su pueblo. Desde su monte santo. No responde a través del mundo. No responde a través de los consejos del mundo. Hermanos, y esa es la razón muchas veces de las aflicciones de todos nosotros. Y continuamos en aflicciones y aflicciones. Porque buscamos respuestas a las aflicciones por medio del consejo mundano. Por medio del consejo que no es o que no viene de su santo monte, hermanos. David había visto constantemente la respuesta de Dios en sus oraciones en tiempos pasados, y como era así, él tenía toda la confianza de que esta vez iba a volver a suceder. ¿Y saben por qué? Y esto es lo que sucedió. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que David escribe en el versículo 5. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David tenía tanta confianza en Dios que aún en medio de esa tribulación, aún todavía en peligro de su vida y huyendo de su hijo, podía dormir, podía descansar. ¿Saben por qué? Porque ya ha pasado estas cosas en su vida y el Señor le ha respondido. Y bajo esa experiencia con el Señor, él dice claramente, Señor, te he clamado, pero voy a dormir bien, seguro voy a dormir bien, porque yo sé que tú me respondes. No tengo que estar haciendo una vigilia en la noche, porque tú me vas a responder. David no se desvelaba toda la noche después de su huida, porque no podía dormir por el miedo y por la incertidumbre de lo que iba a pasar. No, David durmió, y no solamente durmió, sino también se despertó en la mañana. Y hermanos, esto es muy interesante entenderlo. ¿Saben por qué? Porque como dice el versículo, Dios le sustentaba. Absalón y su ejército no encontraban a David en la noche mientras dormía, sino que David durmió seguro porque Dios lo estaba protegiendo. Dios lo invisibilizaba. Yo siempre suelo decir esa palabra porque usted, la mayoría aquí me conoce, sabe que me dedico y normalmente mi número de teléfono está en las calles. Y normalmente ese número de teléfono dice, se alquila. Por lo tanto, cualquier persona entiende o que soy un broker o que soy el dueño. Así que tranquilamente cualquier persona que me quiera hacer el mal, me puede citar y me puede secuestrar. Es sencillo como eso.
pero yo sé que el Señor me ha invisibilizado hasta cuando Él quiera será así. Y amén por eso. David escribió estas palabras después de levantarse porque leemos que se despertó, porque Jehová la había sustentado. David se amaneció, no murió en la noche, confiaba en Dios y Dios le sustentaba, Dios le protegía. Y por eso David podía decir que ya no tenía miedo de sus adversarios, como dice en el versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. ¿Por qué no? Hace algunos versículos, David sentía algo diferente, ¿no? Se sentía abatido y a punto de desanimarse. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Sabe qué es lo que cambió? Que ahora puso sus ojos en quién es Dios. Meditaba en Dios. Pensaba en la persona y la obra de su Dios. Y su perspectiva cambió. Él durmió, él descansó y luego se despertó confiado, sin miedo de nadie. Hermanos, esto es exactamente lo que nosotros necesitamos también. Está bien para nosotros clamar a Dios, mis queridos hermanos, en medio de nuestras tribulaciones, cuando somos atacados y desanimados por nuestros adversarios. De hecho, deberíamos clamar a Dios en esta manera, hermanos. Pero no hay razón para quedarnos siempre en el clamor. Meditar constantemente en el problema y la tribulación, sino que necesitamos enseñarnos a nosotros a muy pronto fijar nuestros ojos en nuestro Dios y tener la confianza en Él. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra gloria, Él levanta nuestras cabezas, hermanos, y nos anima. Un comentarista dijo en cuanto a David en este salmo, hizo este comentario: Dios era la única defensa que tenía, pero también era la única defensa que necesitaba. Y me gusta pensar así, hermanos, porque también pasa lo mismo con nosotros. Dios es la única defensa que tenemos, pero también es la única defensa que necesitamos. Como leemos en Romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando entendemos esta verdad, cuando en realidad tenemos una confianza completa en nuestro Dios, podemos descansar, hermanos. Podemos dormir en paz. No estoy hablando de enfermedades y cosas así que no permiten que no duermas, hermanos. Hay que diferenciar. Cuando uno está enfermo, no se puede dormir. Eso es normal. No estoy hablando de esto. Pero muchas veces no podemos dormir porque tenemos miedo, porque estamos tan preocupados, porque tenemos mucha ansiedad. Puede ser que tu problema no es físico entonces, mi querido hermano, sino emocional y espiritual. Porque cuando no hay problemas médicos, un cristiano debería poder dormir en paz, sin ansiedad, sin miedo, porque Dios es su escudo y gloria y es quien levanta su cabeza. Y así no tiene que temer ni siquiera aún habiendo 10,000 en contra, porque Jehová está a su lado. Es Dios en Cristo Jesús, hermanos, quien lo ha justificado de sus pecados. Por tanto, tenemos paz para con Dios. Así que te pregunto, ¿tú crees en esto? ¿Realmente crees en esto? ¿Crees esta verdad suficientemente que puedes descansar en Dios y dejar los resultados de tu vida en sus manos después de que tú has sido fiel y cumplido tus responsabilidades diarias? ¿Realmente confías en el Señor? David podía dormir aún enfrentando ataques de sus enemigos, porque confiaba tanto en Dios, porque había clamado a Dios y confiaba que Él iba a responder perfectamente, como lo había hecho antes ya. Así que te vuelvo a preguntar, ¿y tú confías tanto? ¿Puedes dormir en paz y tranquilidad porque no tienes miedo de nadie, porque no tienes ansiedad, porque descansas en el poder y en el amor de tu Dios? Hermanos, Dios siempre rescata a su pueblo. Siempre. Dios siempre rescata a sus hijos. Y esto me lleva al último punto de la predicación.
Vemos en último lugar, en los versículos 7 al 8, la salvación del cristiano. Cuando digo la salvación del cristiano, no me refiero a la salvación espiritual, puesto que si somos cristianos, ya tenemos esta salvación en Jesucristo. Pero usa esta expresión de salvación, así como se usa en este salmo, en el versículo 2, y después en los versículos 7 y 8, en el sentido de ser protegido y rescatado de nuestros enemigos en este mundo. En el versículo 2, los adversarios habían intentado desanimar a David diciendo que no había salvación para él en Dios. Pero en los versículos 7 y 8, después de haber puesto sus ojos en Dios, después de demostrar su confianza en él, David pide con toda confianza lo que leemos en estos versos. Fíjese el versículo 7 y 8. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. David quiere que Dios se levante, que tome acción, que haga algo para rescatar a su hijo de sus enemigos. Quiere que los quebrante y que los venza, pero esta petición no es con la intención de tener la venganza personal. Cuando David habla aquí en el versículo 7 de todos sus enemigos, no quiere decir que estaba buscando venganza personal por ataques solamente en contra de él como individuo. Y podemos argumentar esto de esta manera. En primer lugar, David está hablando aquí como el rey ungido de Dios. Está hablando como el representante del pueblo escogido de Dios. En segundo lugar, los enemigos de David eran los enemigos de Dios. David estaba pidiendo la victoria sobre los enemigos de Dios, que eran sus enemigos también. Por eso también vemos en el versículo 8 que dice, la salvación es de Jehová sobre tu pueblo, ahí está el énfasis, sea tu bendición. David estaba pidiendo la victoria para el pueblo de Dios, no estaba pidiendo la victoria para él. Esto nos enseña que no podemos usar este salmo para orar en contra de las personas que nos caen mal, porque no se refiere a los enemigos personales que tenemos debido a un conflicto humano, o debido a una deuda que tenemos, o debido a una ofensa que nosotros causamos. No, este salmo está hablando de la victoria sobre las personas que son los enemigos de Dios, y así los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, por favor, no uses este salmo para orar en contra de tu hermano que se comió el último chocolate. No lo uses para orar en contra de tu cónyuge que te ha hablado mal o que no te ha respetado. No lo uses para orar en contra de tu jefe que impide que trabajes más. No, porque la victoria de Dios sobre los adversarios, la salvación que promete aquí en este salmo es, ante todo, hablando de batalla espiritual. Y cuando es así, Dios va a responder. Dios va a rescatar a su pueblo y salvarlo en la mejor manera posible. Tal vez no lo hará como queremos o cuando queremos, pero la victoria espiritual sobre nuestros enemigos nos es prometido por Dios, y no solamente prometido por Dios, sino también nos es garantizado por Cristo, porque Él venció a Satanás, Él venció a la muerte, y por eso la victoria es nuestra. Por eso el apóstol Pablo dijo lo que dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 a 57. El pueblo de Dios, como todos los seres humanos, tienen un enemigo llamado la muerte. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios cuando se enfrenta a la muerte? El apóstol Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigos, hermanos, la salvación es de Jehová y su bendición es sobre su pueblo. Cuando somos atacados y desanimados por los enemigos de Dios, necesitamos orar a Él con confianza y después descansar en su salvación. Permítanme ahora darles unas aplicaciones. Pensemos en la aplicación de este salmo en cuanto a Cristo. Porque este salmo nos hace pensar en Cristo, porque si un ser humano tenía el derecho de decir cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, era Jesucristo. Cuando llegó a este mundo y empezó a predicar, cuando llegó a este mundo y empezó a predicar el Evangelio y demostrar que era el Mesías prometido, aunque los judíos habían esperado por siglos, casi todos lo rechazaron.
Como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo sabía lo que significaba ser rechazado por los amigos, por los vecinos y hasta rechazado por los familiares. Porque durante su ministerio terrenal, sus propios medios hermanos y hermanas lo rechazaron y pensaban que estaba loco. Y no solamente en su vida, sino Cristo también sufrió conforme a los primeros versículos de este salmo en su muerte. Los líderes judíos querían matarle, la multitud del pueblo israelita quería hacerle rey unas semanas antes y de hecho gritó después, crucifícale, crucifícale. Cuando estaba colgado en la cruz, en Lucas 23, dice que aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Es casi exactamente lo que leemos en el versículo 12 de este salmo. Ellos se burlaban de Cristo básicamente diciéndole, no hay para ti salvación en Dios. Cristo sufrió en esta manera, mucho más que cualquier ser humano que ha sufrido o va a sufrir. Pero él también confió en Dios. En el momento de su muerte dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confiaba en su Padre y su Padre le salvó, lo rescató, porque no le dejó en la tumba, sino que él resucitó de entre los muertos. Si esta era la verdad para Cristo, deberíamos entender que será la verdad para nosotros. Si Cristo, el Hijo de Dios, no evitó este tipo de tribulación y persecución, si sus adversarios se multiplicaron en contra de él, si rechazaron a él, si intentaron desanimarle a nosotros, sus hijos y seguidores, deberíamos esperar lo mismo. Necesitamos acostumbrarnos y madurar a la verdad bíblica de que el cristiano verdadero va a ser rechazado y perseguido por el mundo incrédulo. Necesitamos dejar de estar sorprendidos cuando vengan los ataques de los enemigos de Dios. Lo que necesitamos es aprender el ejemplo de David y el ejemplo de Cristo, de clamar a Dios en nuestra tribulación, pero después fijar nuestros ojos en Él, no quedarnos en el hecho de clamar, sino también después fijar nuestros ojos en Él y confiar en Él y esperar en su salvación. Necesitamos aprender cómo orar este salmo y muchos otros salmos similares para que respondamos bíblicamente frente a los ataques de los adversarios de Dios y de su iglesia. Te preguntarás, ¿cómo podemos orar este salmo? Pues déjame darte un ejemplo. Puedes decirle, oh Dios Todopoderoso, tú has visto cómo tus enemigos me están atacando, que estoy pasando por una tribulación fuerte y siento como que los enemigos se están multiplicando demasiado y no sé qué hacer. Y lo peor de todo, Señor, es que algunos son mis amigos, mis vecinos, mis familiares. Ellos me están desanimando, recordándome de mis pecados pasados, diciéndome que tú no me vas a rescatar. Te pido que me ayudes a no creer lo que ellos dicen, sino confiar en quién eres y confiar en lo que tu palabra me dice. Sé tú mi escudo y gloria. Levanta mi cabeza, mi Dios, para que no sea desanimado. Permíteme a creer que me vas a responder, para que yo pueda descansar y dormir en paz, sin miedo de nada ni de nadie. Te pido, Señor, que tú vengas. Te pido, Señor, que tú tengas la victoria sobre tus enemigos, porque no es que son míos, sino adversarios tuyos y de tu iglesia. Mi querido hermano, así usted puede orar. En tu clamor a Dios, en tu lamento a Dios, lo puedes hacer de esta manera, para que confíes en Él y en su salvación. Pero si eres un incrédulo, tengo que decirte esto, tú no puedes orar de esta manera, porque tú eres parte de los enemigos de Dios, de los adversarios de su pueblo. Tú necesitas lo que leemos en el versículo 8, tú necesitas la salvación de Jehová. Y esta es la verdad. En el contexto de este salmo, para el cristiano, que Dios va a rescatar y proteger a su pueblo, pero en un sentido general, esa frase es la verdad que cada ser humano en este mundo de hoy necesita, que la salvación es de Jehová y solamente de Jehová. La salvación no es posible por buenas obras, no importa cuántas hagas. La salvación no es por medio de la iglesia, no es por medio del bautismo en la iglesia, ni por la confesión de tus pecados a otra persona en la iglesia. La salvación no es por medio de un mal concepto de Dios que piensa que Él ama a todos y no va a castigar a nadie. No, la salvación es de Jehová y solamente de Jehová y solamente por medio del reconocimiento de nuestros pecados en contra de Él y un arrepentimiento que echa todo sobre Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Así que, amigo incrédulo que estás aquí,
eres enemigo de Dios, como yo también fui enemigo de Dios, pero Dios es rico en misericordia y por medio de su Hijo Jesucristo, si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Él, en Jesucristo, Dios te perdona de todas tus maldades y te hace su amigo. De hecho, también te hace su hijo. Para concluir entonces, mis queridos hermanos, como David, somos atacados y desanimados por los enemigos de Dios. Aún a veces por nuestros propios familiares. Necesitamos aprender cómo orar a Él con confianza y después descansar en su salvación. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.